A propósito del tema de los fondos que podrían, por donaciones y por las nuevas leyes que se están tramitando en la Asamblea, conformar este fondo para la reconstrucción de Manabí y Esmeralda, el sur de Esmeralda, de que se conforme un fideicomiso. El presidente ha declarado que eso es inconstitucional, que no pueden haber fideicomiso de fondos públicos. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿qué pasó con el fideicomiso que se hizo para el Yasuní, por ejemplo, uno, dos? Claro. Pero el otro, pues, el de no más impunidad, pues, en donde se supone que hay 8.000 millones de dólares que lo manejaba Pedro Delgado. ¿Y dónde está la plata? ¿Y por qué allí sí fue lícito y ahora conformar otro fondo sí es inconstitucional? Pregunto. A ver, el fideicomiso es un instrumento legal que puede ser usado bajo cualquier concepto. O sea, con diferentes tipos de fondos. Y con diferentes tipos de fondos. O sea, eso es real. El problema es que el fideicomiso no te permite mucha capacidad de movimiento. Libertad de acción. Mucha libertad de acción. Porque el fideicomiso es un contrato condicionado a favor de un beneficiario. O sea, pero tiene condiciones muy claras. Entonces, te da más seguridad, pero te quita capacidad de movimiento. Eso es real. Pero, ¿cuál es el fondo del tema? O sea, para mí el fondo del tema es que sea fideicomiso o entre una cuenta especial dentro de los ingresos normales del Estado. Es la auditoría. Si lo que tiene que haber es auditoría sobre esos fondos, sobre qué ingresa y cómo se gasta, o en qué se gasta. Esa es la pregunta del millón. Entonces, el tema que la sociedad reclame seguridad en el manejo de los ingresos, de fondo lo que está implicando es desconfianza en los organismos de control. Ese es el problema de fondo. Porque si fuera dentro del presupuesto o si fuera fideicomiso, tiene que haber auditorías. Entonces, cuando tú reclamas mayor seguridad, ¿qué estás diciendo en el fondo? Desconfío de los órganos de control. Desconfío de los órganos de control. Ese es el sentimiento ciudadano que no se capta. ¿Y cómo contrarrestar eso? ¿Cómo? Dando confianza. Con más confianza y con más transparencia. Dando confianza, dando transparencia. O sea, a ver, hay una lección en política de los viejos políticos. Y es que para evitar que un tema sensible en la ciudadanía te alcance como presidente de la República, tienes que quemar cartucho. Y los cartuchos son los ministros. Claro. O sea, el responsable... No el carrusel. El responsable tiene que irse, porque si no el problema llega al presidente. Y sobre todo en esta estructura política, como se ha manejado, que el gobierno es Rafael Correa, porque eso es clarísimo. Rafael Correa es ministro, Rafael Correa es subsecretario, Rafael Correa también es presidente de la República. Y hasta guía turístico es ahora. Eso no sé. No, porque se raya el tour, se puede, como guía, pues era... Pero entonces, con esa estructura política, de manejo político, es inevitable que los problemas le alcancen y eso desgasta. Ese es el problema que hay también. Ahora, el otro tema es que el presidente declaró, habla a propósito de la sociedad, que hablamos de la sociedad civil, en el Vaticano incluso dijo que la sociedad civil es un obstáculo para la democracia, que etcétera, etcétera, y excluyó, dice, de la sociedad civil en la última sabatina a los medios de comunicación supuestamente corruptos y a la oposición. Desde el criterio político del deber ser, la sociedad civil es todo aquello que está al fuera del ámbito gubernamental. Así lo expresa los diccionarios de política, etcétera. Claro, etcétera. lo que pasa es que dentro de ese concepto teórico y dentro de la teoría política, o sea, tú la estás planteando bien, pero existe lo que se llama el poder fáctico. Y el poder fáctico, o sea, dentro del poder fáctico tienes eventualmente a sociedades civiles o sectores de la sociedad civil manipulados. Y tienes eventualmente también a medios de comunicación ligados con intereses financieros o intereses políticos. Entonces, esos son poderes fácticos, entre otros, que eventualmente desvirtúan un poco lo que debe ser una sociedad civil. Ahora, ¿cómo aceptar, Javier, esto de que el fideicomiso, si la sociedad ha planteado de que se cree un fideicomiso porque no hay la confianza en el manejo, en la administración de estos posibles? Entonces, ¿cómo aceptar ahora, luego de que ya se acepta que vivimos una terrible crisis en donde hay que sacrificarnos todos, es que se comienza y que se plantee ya por el propio presidente la venta, por ejemplo, de una hidroeléctrica como Sopladora, de empresas como Flopé, como Tame, y otras más, o campos como Sacha, el que ya se haya concesionado Aucas o se haya cedido la explotación, como quiera denominárselo, pero ya no lo tenemos nosotros en nuestras manos? ¿Cómo plantear esto? ¿Y cómo lo analizas? Bueno, a ver, dentro de una sociedad en crisis económica como la que definitivamente se está viviendo, peor con el terremoto que tuvimos hace un mes más o menos aproximadamente, el administrador de los recursos públicos tiene que tomar decisiones. Eso es real.
Y esas decisiones dentro de la administración tienen su costo, porque toda decisión tiene su costo y tiene su arrastre. ¿Ya? Si las haces oportunamente, si las haces eficazmente, si las valoras, por ejemplo, venta de activos, si los valoras correctamente. Todos son decisiones que tienen un costo. Lo que no le puedes pedir a un presidente de la República es que no tome decisiones. Pero él tendrá que, eventualmente, si es que no lo está haciendo ya, asumir los costos. Claro que también lo vamos a asumir nosotros, eso es real. Pero ese señor que está sentado en Carondelet fue elegido por nosotros. O sea, eso es clarísimo. Y legítimo su mandato no es. Por lo tanto, tenemos que acatar sus decisiones como Estado. Aunque eso signifique que nos está hipotecando el futuro de todos los ecuatorianos, y aunque eso signifique que en lugar de convocar a todas las corrientes, a todos los elementos de la sociedad, a las fuerzas vivas, o como quiera denominarse, todos los sectores, a construir realmente ese ambiente favorable para la inversión, es decir, no se hace nada de eso. A ver, puede ser objeto de críticas, y por supuesto que de hecho lo es, porque toda decisión es buena o mala, depende, ¿ok? Pero la misma democracia y el mismo estamento democrático te establece fórmulas de salida. Y en este momento la menos costosa o la más oportuna es esperar el 2017. Aunque, pues, vuelvo a insistir, aunque eso signifique que hasta el 2017 ya definitivamente no tengamos ni siquiera las hidroeléctricas como para pensar como un retorno de inversión de lo que se ha gastado. Pero es que ningún recurso democrático, por ejemplo una revocatoria, te va a dar luces. No, yo no hablo de eso. Antes de ¿Por 2017. qué no convocar a ese pacto, por último, de la Moncloa, llamémoslo pacto de Carondelet, como quiera denominárselo, entre todas las corrientes que conforman al país, políticas, económicas, sociales? Pero es que, a ver, pero si no cabe, sí caería. Pero es absolutamente claro que la oposición política que puede estar en la onda que tú estás planteando está absolutamente dividida y segmentada, totalmente dividida, y cada quien juega sus propios intereses, o económicos o electorales o políticos, como sea. O sea, provocar una unidad, de hecho existe en contra de Rafael Correa, pero Rafael Correa no va a ser candidato el 2017. Javier, entonces no juega con ellos. Javier, ese esquema. ¿Cuál oposición estamos hablando? Porque luego el terremoto y los Panama Papers, la única oposición es que vemos visible, la de Guillermo Lasso. Todos los demás se quedaron mudos. Pero hay oposición, pues. O sea, de hecho existe, deja que pase el terremoto o los efectos y las secuelas. Y la oposición existe y va a seguir ahí, porque tiene intereses electorales al 2017, entre otras causas. Bueno, yo no sé si realmente este tema que nos está agobiando a los ecuatorianos, porque el plantear, por ejemplo, por un año, mientras él sea el presidente, es el tema, que se administra todo lo que se vaya a tomar mientras él sea el presidente, y después que el Ecuador vea cómo subsiste, cómo es esto. Poniéndome de abogado al diablo, ¿cuál es la salida? Tienes que esperar el 2017. Pero la salida pudiera ser de repente, Javier, yo te planteo. A ver, eliminar cierta burocracia que no sirve, por ejemplo, ajustarse el cinturón, eliminar gastos superfluos. ¿Y quién tiene que tomar esa decisión? El presidente. El presidente, y si no las toma. Pero por eso digo, la sociedad tendría que reaccionar para exigirle, si bien es cierto, él mismo lo dijo, cuando estábamos en el gobierno de Gutiérrez, que la democracia no es un cheque en blanco para que cualquier dictadorzuelo quiera o pretenda hacer lo que le dé la gana. Aquí hay funciones del Estado que deberían operar, funcionar de manera eficiente. Sí, yo estoy de acuerdo que debería ser así, en el marco de lo que debería ser. Del deber ser. Del deber ser, pero sí. Frente a los hechos es otro. Frente a los hechos es otro, pues la realidad es otra. Y dentro de la realidad, el recurso menos costoso para el país es esperar las elecciones a ver la sociedad civil por donde se decanta. Ahora, y mientras estuvo este tema del terremoto, la Corte Constitucional decidió que el colectivo Contigo Rafael Siempre, ¿cómo que se llama eso? Rafael Contigo Siempre, tiene el derecho y le aceptó a trámite el tema de la consulta popular para que sea el pueblo el que decida que vaya o no de candidato el señor Rafael Correa Delgado. A ver, ahí pudiera decir dos cosas. Una, que la Corte Constitucional lo que hizo fue acatar un artículo, no recuerdo cuál es, de la Constitución de la República, por el cual es la Corte Constitucional la que debe señalar el procedimiento a seguir cuando se pretende reformar de alguna norma o alguna disposición especial de la Constitución. Entonces, hasta ahora lo que la Corte ha hecho es viabilizar el procedimiento. El segundo paso es pedir los formularios al Consejo Electoral. El tercer paso es recoger las firmas para que se conforme la iniciativa ciudadana, porque iniciativa ciudadana todavía no hay. Son las firmas recogidas en función del porcentaje exigido que conforman la iniciativa ciudadana.
Una vez conformada la iniciativa ciudadana con las firmas respectivas, esto va al Consejo Electoral. El Consejo Electoral califica y valida las firmas. Una vez validada, establece un proyecto de convocatoria. Este proyecto de convocatoria de referéndum va nuevamente a la Corte Constitucional. Y ahí la Corte tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad. Recién ahí, no antes. O sea, cuidado, pensamos que la Corte ahorita lo que le ha dado es un aval. No, lo que ha dicho es, ¿quieren esto? El procedimiento es este. Que sea el pueblo el que decida, luego de cumplir un proceso. Así es. Y el segundo paso para la Corte es calificar la constitucionalidad. Ahí recién se va a debatir si tú puedes hacer una reforma constitucional con efectos electorales antes del año de las elecciones. Claro. Ahí recién se va a debatir. En la Corte. En la Corte, lo que de antemano se está debatiendo. Es lo primero que te pudiera decir. Y lo segundo que te podría decir es que yo leí declaraciones de Ricardo Patiño, que Ricardo Patiño se desmarca totalmente del colectivo Rafael Contigo Siempre. Que eso no es del país y que eso no es del gobierno. Ahora, si este colectivo es de alguna manera manejado, manipulado por el gobierno, no sé. Ahora, lo que sorprende, pues, Javier, es que sí, todo el mundo dice yo no tengo nada que ver, pero ¿y cómo es que a este colectivo le han dado la prioridad y la rapidez para que la Corte Constitucional acepte el trámite y lo resuelva? Por favor. Hay otros temas que lo han planteado, otros más importantes y no se le ha dado trámite, porque hay que esperar, dice que vayan, digamos, tratándose los temas en función de cómo llegan. Entonces, a ver, yo estoy citando declaraciones de Ricardo Patiño, es todo lo que yo estoy haciendo. Vamos al corte y regresamos.